Hace menos de un año, queridos amigos, grité en el monumento a la revolución que era necesario que entendiéramos que el 17 de octubre de 2019 se había perdido el Estado de Derecho en nuestro país. Todo por el evento en el que Ovidio Guzmán López había sido aprehendido y liberado por órdenes del presidente de la República. El propio López Obrador reconoció que por proteger a las familias de Culiacán debían soltar a este joven sicario. Pues bien, el día de ayer el gobierno actuó en sentido contrario a su política absurda de abrazos y no balazos. Se montó un operativo en Culiacán para capturar a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, precisamente en el barrio llamado San Juan de Dios, allá en Culiacán, Sinaloa. Esto desató una guerra brutal. Se pidió a los habitantes de la ciudad que no salieran de sus casas, que no transitaran por las calles. Un avión de Aeroméxico fue impactado por un balazo en el fuselaje. Otro avión de la Fuerza Aérea Mexicana también fue motivo de ataque por parte de los sicarios del Cártel del Pacífico. Vamos a abarcar todo, no solamente Sinaloa, es el Cártel del Pacífico. Y todo por un joven sicario. La pregunta que me hago yo es cómo es posible que las dos veces que capturaron, aunque la primera lo liberaron, a Ovidio Guzmán, se hubiera desatado un pandemonium, un tiroteo brutal, una verdadera reacción indignada por parte del narcotráfico. ¿Y cómo es que cuando capturaron a Joaquín Guzmán Loera, también dos veces, al Chapo famoso, dos veces, porque pues una vez se fugó en un carrito de lavandería y la otra se fugó en el túnel aquel gigantesco que salía de la prisión de alta seguridad? Así que fueron tres veces las que se aprendieron al Chapo Guzmán, no dos, tres, y en ninguna de estas ocasiones se produjo la parafernalia bélica brutal que llegó a paralizar a un estado de la República que sigue sitiado y que además puede dar lugar a una serie de reacciones posteriores en víspera de la Cumbre de las Américas. Me temo que la Cumbre de las Américas puede estar en riesgo y por eso todavía no me convence la idea de que Joe Biden haya dado su aval para aterrizar en el aeropuerto Felipe Ángeles cuando se había negado a hacerlo en días anteriores. Hay una fragua ahí un tanto extraña, porque cuando se vive de la manipulación política o se vive dentro de la manipulación política, generalmente las incongruencias saltan como los pañuelos de los magos. Y claro que la captura de Ovidio es como una especie de saludo, de reverencia al presidente Biden, que llega el domingo por la noche y que va a aterrizar en el AIFA. Ahí lo va a ir a recibir el presidente López Obrador con todos los honores posibles en medio de la nada en el aeropuerto. Y luego pues habrá de comenzar la reunión entre estos dos personajes, agregados también a Justin Trudeau, el premier canadiense. Y entre los tres van a decidir el destino comercial, social y político de las tres naciones hacia el futuro que no se avisora con mucho optimismo, aunque ya en los Estados Unidos dicen que ya el control sobre la recesión que se estaba fraguando amerita tener un poquito de optimismo acerca de cómo van a crecer las economías de estas tres naciones. Veremos, porque López Obrador, a pesar de todo, tiene suerte. Y tiene suerte que pues el petróleo está sobrevaluado,
la economía depende de lo que le pase a la de los Estados Unidos, y si no hay recesión en Estados Unidos, porque ya controlaron las fugas y demás, pues entonces le va a ir bien, no a él, a México, y eso no nos puede más que alegrar. Lamentablemente, México está mal administrado, pero ese es otro problema. Vamos a hablar hoy del narcotráfico. ¿Qué va a pasar a partir de hoy? ¿Por qué razón? ¿Qué hay detrás de Ovidio para que sus capturas hayan sido tan estruendosas, tan mediáticas, diríamos, a diferencia de lo que ha pasado, de lo que pasó con las 3 capturas de su padre, que supuestamente era el jefe del cártel de Sinaloa del Pacífico? Esto es algo que hay que tratar de entender, porque por otro lado, el verdadero líder del cártel de Sinaloa, del cártel del Pacífico, hablo de las dos porque pues se extiende, es Ismael El Mayo Zambada. Esa situación que hemos venido repitiendo modifica un tanto la cuestión de las jerarquías dentro de estos grupos criminales, porque es el Mayo Zambada que nunca ha sido tocado, nunca ha sido perseguido, se pasea en las puertas del Palacio de Gobierno de Culiacán como Pedro por su casa, y sé que el gobernador nuevo de ahí, Rubén Rocha Moya, diga una sola palabra. Hasta ahora, cuando vio que de repente en Sinaloa estallaba una pequeña revolución entre criminales oficiales y criminales del otro bando, porque también son criminales los miembros de la Guardia Nacional y del Ejército, que hacen lo que les da la gana cuando toman una ciudad. Lo hemos sabido desde siempre, y nunca se han corregido las patrañas, las mentiras y sobre todo los allanamientos y los asesinatos producto de supuestos operativos, más bien para proteger el dinero, siempre el dinero por delante. Las casas de seguridad, por ejemplo en Tlatlaya, dieron origen a la matanza en 2014 bajo el gobierno de Peña de 22 civiles. Pero estas matanzas se han repetido por todo el territorio nacional y son diarias. Por ejemplo, ayer se dieron 216 muertos como producto del crimen organizado. Esto ya rebasa cualquier especulación. Es un hecho real. Ha aumentado el índice de violencia como nunca antes habíamos visto. Y esto significa, honestamente, que estamos en un verdadero abismo en el que el gobierno ha perdido el control. Por eso hay algunos colegas que han hablado de que México ya está dentro del estado fallido, dentro de la condición de estado fallido. Yo creo que así es, pero yo lo dije hace mucho tiempo. No es ayer cuando el estado fallido apareció en el horizonte mexicano. No, es de hace mucho tiempo, quizás desde ese 17 de octubre de 2019. El estado fallido se exhibió como parte sustancial de lo que es ahora el gobierno mexicano. ¿Qué es el estado fallido? El estado fallido es cuando fuerzas equiparables a las del gobierno toman el control del territorio nacional y terminan con el monopolio de la violencia, así se explica, que debe regir el Estado. Cuando el Estado pierde su capacidad de asegurar la paz, la tranquilidad de la soberanía nacional con sus propias fuerzas y vienen otros grupos para atacar, eso significa que ya estamos en un Estado fallido. Y con un Estado fallido va a recibir el señor López Obrador a los presidentes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el premier canadiense, Justin Trudeau, el próximo domingo. Pobre México,
que está siendo cada vez más cola ya no de león, sino cola de ratón. No me van a callar. Y lo digo con cero cobardía.